Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Felipe Neri. Felipe fue empleado en un comercio y llevó una vida de privaciones en Roma. Comenzó a estudiar filosofía y teología, mientras vivía entre la gente humilde a quien evangelizaba. En el año 1551 fue ordenado sacerdote y años más tarde fundó la Congregación del Oratorio. Trabajando pastoralmente con los jóvenes de escasos recursos, se lo recuerda como un santo alegre y sonriente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos a este gran santo de la Iglesia, San Felipe Neri, sacerdote. Él fue inspirador también de San Juan Bosco, sobre todo para trabajar con los niños huérfanos, abandonados, darles un techo, darles pan y sobre todo darles educación. Nació en Florencia, pero se educó en Roma, supo tomar con alegría la austeridad de las bienaventuranzas. Queridos amigos, pidamos por intercesión de San Felipe Neri, por nuestros chicos, sobre todo aquellos que están en los semáforos, aquellos que son vendedores, y en fin, todas estas ocupaciones que nuestros chicos están haciendo y teniendo en las calles. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Felipe Neri el don de servirte y de ayudar al prójimo con sencillez y alegría, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sepamos vivir alegremente el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos,
La salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos, y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguiría. A ellos se les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Por tanto, manténganse con el espíritu alerta. Vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en la labor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro, nos está animando también a continuar en este tiempo ordinario. Terminamos nuestro tiempo pascual. Vayan, anuncien, ¿verdad? Por todo el mundo. Y hoy estamos retomando desde la 8ª semana del tiempo ordinario. Y aquí, queridos amigos, en este martes, el Señor, a través del Evangelio de San Marcos, nos propone el dejar todo y seguir al Señor.
pero algunas veces parece que nos da incomodidad. Va se upea, o sea, ñande ya se cayó, ya cuase yo. Va pareme esta signa, retribución. Ya ñande la ya se cae muchas veces. Queremos que el Señor retribuya aquello que nosotros pensamos que es nuestro, ¿verdad? Yo me ñande ya me me embastellaré con miedo. Ama euda la como retribución. Ere pagata, más o menos. Es algo muy humano, ¿verdad? Y si nosotros no crecemos de un sentido espiritual, queridos hermanos, siempre vamos a estar detrás de todo lo que significa la retribución, ¿verdad? Todo lo que significa lleva. Bueno, pero en fin, aquí hay una respuesta de Jesús, porque es muy humano y es algo muy nuestro. Somos criaturas, estamos supeditados ciertamente a la ley de nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Es casi como una defensa, es la defensa o autodefensa que tenemos interiormente con respecto al sobrevivir, la sobrevivencia. La llame no pega pimba y cota y la sea japono pega pimba y cota y la ganata y nego ave, ¿entienden, queridos hermanos? No es fácil. Hay santos que incluso dejaron todo, verdaderamente, después de estar en grandes comodidades, queridos hermanos, para vivir la vida del mendigo, verdaderamente, del mendigo. Así como muchas veces a Yuhua ella lleva entre nosotros también, estaba y pesa la mendigo mía. Ciertamente que no sé si ellos quieren verdaderamente vivir, si es una opción, ¿verdad? Si es una opción, o si es simplemente ya una impotencia o es una causa de la pobreza que nosotros causamos, y por eso es causa, ¿verdad? Porque nosotros somos los responsables de que existan estas pobrezas, de gente que no pueda superarse, lastimosamente, en el nivel de formación, en el nivel de educación, en el nivel económico, etcétera, etcétera. Esta va a haber el problema. Pero en fin, aquí nosotros vemos como una situación que el evangelista nos quiere hacer reflexionar sobre nuestra generosidad y sobre qué es lo que Dios nos ofrece y nos da a nosotros desde nuestra generosidad. Jesús responde de la siguiente manera: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por uno. El 100 por uno. 100 es recibida de MBTI de MBTI donde 100 es recibida, lleva. En casa, hermano, hermana, etcétera, etcétera. En medio, pero queridos amigos, muy de esta situación. Cuando hay ley fácil pa, es recibida persecuciones. Es recibida persecuciones. Cuando decimos persecuciones, no es porque me van a estar persiguiendo, me van a decir de pean de amor o lo que sea. No, no. Las persecuciones, queridos amigos, las primeras persecuciones que tenemos son las persecuciones interiores. Las persecuciones de querer volver, siempre de buscar nuestras propias comodidades, de querer buscar simplemente aquello que nos lleva después al egoísmo, nos lleva a no saber compartir en la comunidad, ¿entendés? Entonces, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Qué es lo que verdaderamente buscamos, queridos amigos? Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, por eso, queridos amigos, cuando nos dice aquí, en medio de persecuciones, quiere decir que estamos ella recibida en Andaela y por ambas cuando queremos hacer bien las cosas. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Es decir, somos nosotros, como en muchas oportunidades escuchamos en el Evangelio, quienes construimos nuestro cielo. No hace falta que el Señor te mande al cielo o te mande al infierno, porque es tu opción de vida. Porque entonces es como un camino lógico. Pero la cebolla hace junto al Señor, ¿no? Diga tú. Pues digo, nunca digo así, quiero irme con Dios y quiero irme al cielo.
Sin nunca de cuál, Señor, sin bebé. Entonces, de oír la elegía. Por eso dice el Señor que nosotros mismos buscamos nuestro infierno o nosotros mismos hacemos nuestro cielo. Así es que, queridos hermanos, generosidad, entrega, a pesar de que vamos a encontrar muchas persecuciones interiores en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos hagan tomar esas decisiones fuertes para dar pasos importantes en la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que tenga una visión clara de la tarea evangelizadora que exige este tiempo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás el refugio y la ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Por medio de este sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, convierte, Señor, nuestra vida, como la de San Felipe Neri, en una prueba más de tu solicitud por los pobres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios eterno y Señor nuestro, porque permites que tu iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de tu alabanza,
diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedas en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Por esta sagrada comunión que hemos recibido, concédenos, Señor, que a ejemplo de San Felipe Neri, tengamos siempre hambre y sed de Cristo, que es la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.